han llevado a cabo su función. Eso es lo que nada. Y también pensaba que hay una sal natural y que esa sí da sabor, que es la sal marina. Yo tengo un poquito de sal marina que me regalaron y ciertamente es muy distinta porque no ha pasado por el proceso de refinación y por lo tanto no ha sido contaminada como las otras sal que no dan sabor. Mire, y si uno lleva al plano espiritual esta figura que el Señor muy sabiamente tomó para dar esta enseñanza, el asunto y el problema de hoy en día de que así como existe tanta sal que no da gusto, y que el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, nosotros, los creyentes, que tenemos que dar sabor o gusto, o impactar, o cambiar algo, después de haber sido colocado allí. Hoy en día existe mucha sal contaminada, ¿no? Bastante, con la etiqueta o el nombre de la cristiandad, pero es una sal que no da sabor. De eso hay muchísimo en el mundo entero y aquí en Punto Fijo. Lamentablemente. Porque se han mezclado con otras cosas. Ya no es la sal pura, sino que hay otros elementos que han creado un bulto para comercializar espiritualmente con las almas. Y uno ve eso lleno, esos sitios. Es pura sal contaminada. Lamentablemente, no tienen sabor. Otro aspecto de la sal es que tiene que mezclarse con los alimentos. Porque ese es el objetivo. Mezclarlo para cambiar el sabor. El evangelio o el creyente debe mezclarse con el mundo. Pero no me malinterprete, no para convertirse en uno más del mundo, sino para hacer diferencia. El Señor Jesucristo dio una oportunidad en oración al Padre: Padre, no te pido que los saques del mundo, pero guárdalos del mal. O sea, que había que estar en el mundo. El creyente tiene que estar en el mundo. No conformarse a este siglo, sino que debe transformarse por medio de la renovación del entendimiento, para que sepa cuál es la buena voluntad del Padre, agradable y perfecta. Pero tiene que estar en el mundo, tiene que mezclarse con el mundo. Porque si no, ¿cómo entonces hace la diferencia? ¿Cómo predicamos el evangelio? Hay que ir al mundo. Pablo también lo dijo en una oportunidad, que a todos me he hecho de todo. Al que está bajo la ley, como si estuviera bajo la ley, pero yo no estando bajo la ley. A los que están sin ley, como si no estuviera sin ley, pero yo estoy en la ley de Cristo. Pero decía que para ver si de todas formas, de alguna forma, ganara alguno. Él no perdió nunca su convicción, aunque estaba en el mundo, porque tenía que estar en el mundo. Y esa es una de las características de la sal. Y esa es una de las características de cada creyente, que el Señor le está tomando la figura para decir que es la sal de la tierra. Tener sabor, mezclarse con el mundo. Pero otra cosa que tiene característica la sal es que se tiene que disolver en aquello con lo que se mezcla, para que se complete la acción. Tener sabor, mezclarse con los alimentos y disolverse en el alimento. El creyente, como sal de la tierra, después de haber hecho lo que tenía que hacer, de tener sabor, la palabra de Dios pura, mezclarse con el mundo, disolverse en el mundo, o sea, de completar la actividad evangelística, aplicándolo espiritualmente. Disolverse, ¿verdad? Lamentablemente, aquí, en esta disolución, hay unos que prefieren seguir degustando de la comida desabrida que siempre tenían antes. El creyente, como sal de la tierra, llevó a cabo su objetivo. No cambió para nada el mensaje del evangelio. Fue al mundo, predicó al mundo,
en una manera u otra completó su acción en el mundo, se disolvió en el mundo. Pero el mundo, algunos prefirieron, ¿verdad? Como dice la palabra, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando el discurso de Pedro, vieron muchos que se compungieron de corazón. Después que escucharon el mensaje de la salvación, el mensaje de Pedro, ¿verdad? Como sal de la tierra. Dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro le indicó, bueno, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y recibirá el don del Espíritu Santo. Ellos aceptaron aquel mensaje de salvación. Pero hubieron otros que no. Y dice que nada les aprovechó el mensaje. Algunos no les aprovecha aún el mensaje por no ir acompañado de la fe, ese ingrediente. Y otro ingrediente que hay que colocar, la persona que recibe, que degusta y que se complace y dice, sí, es bueno. Y muchos no creyeron al Evangelio, no lo aceptaron, no les hizo provecho por no ir acompañado de la fe. Pero el creyente, como sal de la tierra, firme allí en sus convicciones, debe procurar ser lo que el Señor desea que seamos, sal de la tierra. Pero hay otro elemento, que es la luz. Aquí se nota clarito que falta algo de luz. Allí, ahí estamos. Esa lámpara está quemada y deja de reflejarse y uno nota, aquí falta la luz arriba. El Señor dice que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Yo estaba buscando qué es un almud. Y algunos parece que era una caja o algo de madera que servía como medida. Lo cierto es que era algo que estaba sobre una superficie y que el Señor dice, debajo de eso no se puede colocar, porque si no, no se da la luz. Tiene que colocarse en el candelero, que la idea, lo lógico es, yo tengo una vela, la pongo en el candelero, para que haya alumbre. Y aquí se alumbre a todos los que están en casa, empezando por la casa, pero después dice, hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahí cambia, más amplio. La luz no solamente debe ser encendida en el hogar, que es el elemento fundamental de la sociedad, el hogar, sino que después debe ser esparcida hacia afuera. Así sí se convierte en lo que se conoce como hogar, dulce hogar. Cuando el Señor es el que reina allí, en ese lugar. Pero yo estaba pensando en algunos elementos del brillo. Aquí esto no está brillando. Y por eso fue que pedí el corito, el himno, que siempre se canta, es más que todo en la clase bíblica, brillando, brillando, quiere Jesús que yo brille. Pero eso también se aplica a nosotros. ¿Verdad? Estaba pensando, hermano, en que hay quienes brillan, pero por desobediente. Uno de ellos fue el hijo pródigo. Mire, una de las parábolas más conocidas a nivel mundial, hasta canciones la han sacado, poemas, la parábola del hijo pródigo. Brilló por desobediente, aunque uno sabe que él después volvió en sí. Era la idea, la práctica que el Señor quería dar la enseñanza allí, ¿verdad? Y el amor del Padre que estuvo esperándolo, ¿verdad? Pero no podemos negar, hermanos, que él brilló por desobediente. Hasta una canción ranchera hay del hijo desobediente. Tiene que ver con esto. Otra de Ricky Rey y Bobby Cruz, unos cantantes puertorriqueños que se convirtieron al Señor. También sacaron Juan en la ciudad, refiriéndose al hijo pródigo. Brilló el hijo pródigo por desobediente. Claro, él llegó después a la conclusión, cuando él se da cuenta que había perdido todo. Y a él se le puede conjugar el verbo tener, pero en tiempo pasado. Yo tenía esto, tenía aquello, tenía lo otro. Y el hombre tuvo que volver a decir después que había caído tan bajo en el mundo. Brilló por desobediente, pero después se restauró.
Pero también podemos pensar en aquellos que brillan por obedientes. Y ahí nosotros podemos ver en primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el versículo 14. Después que él dice, habla de la santidad, ceñid, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste como hijos obedientes. O sea, eso es lo que debería ser uno, ¿verdad? Hijos obedientes. Entonces dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Cuándo dejamos de ser ignorantes? Cuando recibimos la información. Y si ahora somos hijos y queremos ser hijos obedientes, debemos amar la palabra de Dios. Y si me amáis, como dice la Escritura, guardad mi mandamiento. Entonces aquí vemos un ejemplo de obediente. El otro está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 2. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, hijo obediente. Por eso se le califica de verdadero hijo en la fe. Y el segundo ejemplo está ahí mismo también. Esta es en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, una fe de un hombre que era obediente. Que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces vemos aquí estos ejemplos de obediencia. Pero hermano, hay uno que es el más peligroso. Un brillo que es el más peligroso. A mí un hermano que no está aquí en Venezuela, que estuvo con nosotros muchos años, él fue portero, el Máximo Reyes. ¿Quién lo conoció a Máximo? Y él decía, uno entraba aquí, se entraba por este lado, y uno le preguntaba, mire hermano, y Máximo, ¿cómo están los hermanos aquí? Oye, fulanito de tal, y fulanito de tal, y fulanito de tal, están brillando, pero por su ausencia. Y hay quienes brillan por su ausencia, hermano. Mañana será día de luna nueva luna, una fiesta que celebraban en la nación de Israel. Y Jonatán dijo, y tú serás echado de menos. Le dijo él a David, tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío, o sea, estarás brillando por tu ausencia. Pero había una razón. Pero ¿cuántos hermanos han dejado de brillar como Dios quiere que brille? Y ahora brillan, pero por la ausencia. Ya no se ven en los cultos regulares. No sabemos qué es lo que pasa. Yo no puedo jugar tampoco. Pero hermano, este es el brillo más peligroso, brillar por la ausencia, ¿no? Dejar los asientos vacíos. ¿Cuántas personas no conocemos? Familiares nuestros muy queridos, que preguntan por ellos los hermanos, brillan aquí, pero por su ausencia. Y se ha orado por ellos, como el día pasado lo hizo Marco. Brillando puede ser la más peligrosa, hermano. Si nosotros vamos allí a la carta del apóstol, o la carta a los hebreos, el capítulo 10, fíjate lo que recomienda él. Vamos a leer vamos a leer desde 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí es donde entra lo que dijo el hermano ayer. Dios cumple lo que promete, no dejará caer palabras a tierra. Si Él es el que cometió, y considerémonos unos a otros para estimarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos.
para no caer dentro del grupo de los que brillan por su ausencia, porque aquí dice por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos en la cuarta vigilia de la noche. Esa era la división del pueblo de Israel para dividir las diferentes etapas de una noche. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta vigilia era la última, y pronto iba a salir el sol. Y era la más oscura. Nosotros, espiritualmente hablando, hermanos, se está viviendo en el mundo la cuarta vigilia de la noche. No brillemos por la ausencia, ¿no? Como dice aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y hay un conocimiento, y tanto más cuando veis, estamos viendo, hermanos. No es solamente una expresión más gramatical de que sale de nuestras bocas, es un sentir. Estamos viendo multiplicadas las señales, multiplicadas señales hay en el oriente, se ve el albor. Son aquellas señales que Dios ha permitido para advertir al hombre de que va a venir algo más adelante. Esa entra dentro del grupo de señales que están allí en Mateo 24, del 1 al 6. Lo demás, gran tribulación. El Señor viene, estamos en la cuarta vigilia de la noche, ¿no? Y no debemos dejar de congregarnos. Debemos apresurarnos, hermanos, más bien. Hacer todo lo que está a nuestro alcance, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo al don que ha repartido Dios en medio de su pueblo. Pongámoslo en práctica porque estamos en la cuarta vigilia de la noche. Eso es lo que quiere decir aquí. Y ese es el brillo más peligroso y más triste que puede haber, brillar por ausencia. Porque no estamos aquí. Y como escuchamos el día pasado, bienaventurado aquel que cuando su Señor viniere lo haya obrando así. Y aunque eso pertenece, podríamos decir, a un periodo futuro, no a la iglesia, pero podemos aplicarlo a nosotros también. Porque ¿dónde nos va a encontrar el Señor, hermano? El día que Él venga con nosotros. Y estas palabras me responsabilizan a mí primero, hermano. Porque yo estoy exponiendo esto aquí, pero yo tengo que ser ejemplo. Como escuchamos el día pasado de Derby, que dice, oye, a veces lo que hacen esos hermanos siervos y lo que hace fulano y el esfuerzo que hacen, nosotros a veces tenemos un poquito de gasolina en el vehículo y digo, oye, pero si gasto la gasolina para el culto, no voy para el trabajo. En vez de al revés, ¿verdad? Voy a gastar mi gasolina para el local que el Señor va a proveer para yo ir al trabajo, y para el trabajo voy a pie. Eso hacemos nosotros a veces. Yo lo he pensado, man. Tristemente, no puedo ocultarlo. Hermano, debemos esforzarnos más en llevar a cabo el objetivo por lo cual el Señor nos llamó. Cada uno de nosotros va a dar cuenta, ¿verdad? De acuerdo a lo que ha hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero hermano, este es el brillo más peligroso. Brillar por la ausencia. Y sobre todo sabiendo, como dice aquí, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, lo estamos viendo. No podemos tapar el sol con un dedo y hacernos a la vista gorda o oídos sordos, sino darnos cuenta de que algo está ocurriendo fuera de lo normal. No podemos especular, por supuesto, pero eso debe hacernos pensar, oye, debemos apresurarnos, porque es posible que el Señor venga pronto. Porque es el deseo de todos nosotros, o debe ser el deseo. Entonces, hermanos, vemos aquí que como sal de la tierra, debemos nosotros mezclarnos con el mundo, porque la sal se tiene que mezclar con los alimentos, pero con un propósito, para ver si de todas formas gano alguno, como dijo Pablo. Cuando se disuelve la sal, el elemento, queda ya con otro sabor, otro aspecto, aquello con que se mezcla la sal. Así debe ser en la vida de un creyente cuando se mezcla con el mundo, cuando habla del evangelio, en este caso a la gente del mundo, ver un resultado que cambie y que impacte la vida y que cambie el estilo y el sabor, vamos a decirlo así, de aquel que está
todo aquel que ha recibido el mensaje de salvación. Y brillar, ¿queremos brillar? Brillemos, hermano, por obedientes, por hacedores de la palabra del Señor, pero que el Señor nos guarde de brillar por estar ausente en un lugar donde hay tanta necesidad como hay hoy en día de orar los unos por los otros y de ayudarnos mutuamente de una u otra forma los unos para con los otros. Entonces, hermanos, yo quería pues, y para eso, por supuesto, volver al principio. Aquellas palabras que escuchamos y que nos conmovieron y que nos hicieron una nueva criatura. Y recordar que Dios cumple lo que promete. Y que así como Él no dejará caer su palabra a tierra, nosotros, que somos los que le hemos recibido, debemos procurar también, ¿verdad?, mantener firme nuestra profesión sin fluctuar, no dejar caer la palabra de Dios a tierra. Si Él no lo hace, nosotros menos debemos procurar con más ahínco a no cometer el error de dejarla caer por alguna razón en nuestra vida, hermano. Entonces, somos luz del mundo, brillemos, hermano. Somos la sal de la tierra, llevemos el mensaje de salvación a aquellas personas que pueden cambiar su vida, particularmente hablando, y pueden encontrarle un sentido distinto o un nuevo sabor, vamos a decir así, aplicándolo espiritualmente a la vida. No caer en lo que cayó en una oportunidad Salomón. Oye, veía el sol salir en la mañana, ocultarse en la tarde, el viento salía de allá, corría hacia aquel lado. Oye, todas las cosas le llegaron a hacerse hombre fatigosa, un hombre tan sabio como Salomón. Dejó caer las palabras a tierra en una oportunidad y se unió con muchas mujeres paganas. Que el Señor nos ayude y nos guarde, hermano. Y que siempre pensemos que Dios cumple lo que promete. Y para tener comprensión de esa verdad, tenemos entonces que volver al principio. Si hemos olvidado algo, porque la palabra de Dios no volverá a Él así. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, a hacer sal en la tierra y a brillar como Él quiere que brillemos, a hacer la diferencia, porque somos diferentes. Debemos tener un comportamiento distinto, mezclarlo con el mundo, pero que el mundo vea, este no es igual que los demás, este no es igual que aquellos que están allí. Es distinto, ¿verdad? Qué triste es pasar por el mundo, entrar allí en el mundo, en la calle, y ser igualito a los demás, hermano. Es triste, ¿verdad? Dios no quiere eso. Él quiere que brillemos y que hagamos la diferencia, pero todo depende de nosotros mismos, que nosotros apreciamos lo que hemos recibido y lo vamos a poner en práctica en nuestra vida con la ayuda del Señor para la gloria del Señor. Que Él nos ayude al prosperar su palabra. Amén. Amén. Vamos a volver a cantar el 330. Al principio, no lo dejaron. 330 dice la última estrofa: yo brillaré para Cristo, con su poder podré, día tras día le sirvo, y al fin al cielo iré. Esa última estrofa, la cuarta del 330. No brillaré para Cristo, con su poder podré, Día tras día le sirvo, y al fin al cielo iré. Brillando, brillando, quiere Jesús que yo brille. Brillando, brillando, yo brillaré para Él. Volvamos a leer en el libro de Esdras algunos pasajes. Volvamos al capítulo 1. Esdras capítulo 1, desde el versículo 1.
En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Capítulo 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Capítulo 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Icto, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar
hasta que el asunto fue llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. Hasta allí, por ahora, y esperamos que Él haga multiplicar su palabra en nuestras vidas. Amén. Amén. Dice el capítulo 2, versículo 1. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia. Babilonia fue la primera ciudad que fue edificada en rebelión contra Dios. Génesis capítulo 10 habla de un hombre que la edificó, Nimrod. Y Nimrod significa rebelde, o nos rebelaremos. Eso significa Nimrod. Él tuvo una esposa que llamó Semiramis, o se llamó Semiramis. Después de la muerte de Nimrod, Semiramis concibió. Dijo ella que tuvo una concepción sobrenatural o milagrosa y tuvo un hijo llamado Tamuz. Y allí comienza lo que se dispersó por el mundo entero, la madre y el niño, que hasta nosotros hoy en día nos ha alcanzado, la madre y el niño, que no es María y el niño Jesús. Los religiosos creen que es María y el niño Jesús. Nosotros por la palabra, que gracias a Dios por su palabra y por la revelación de estas verdades, entendemos que es Semiramis y Tamuz. Porque cuando leemos en la palabra acerca de María y el niño, primero aparece el niño y su madre. Uno lee Mateo capítulo 2 y aparece por lo menos en 6 ocasiones el niño y su madre, el niño y su madre. Pero cuando se refiere a la esposa de Nimrod y el niño, se refiere a la madre y el niño. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día aparece la imagen de la madre y el niño. Pero ¿a quién está venerando la gente? ¿A quién está idolatrando la gente? ¿A la madre o al niño? A la madre. Es a la madre. La Santa María, Madre de Dios, dice la gente. Bueno, ese Nimrod edificó Babel. Y la Biblia dice que él era vigoroso cazador delante de Dios. Y esa expresión delante de Dios también se traduce en contra de Dios o enfrentado contra Dios. Ese es el sentido allí en Génesis 10. Él estaba en abierta y absoluta rebelión contra Dios, enfrentado contra Él. Y Él también edificó a Asiria. Por eso hay un profeta que dice, Asiria, la ciudad de Nimrod. Y fueron ciudades que fueron enemigas de la nación de Israel. Y como anoche estábamos oyendo, hermano, hoy en día Babilonia como imperio ya no existe. Cayó bajo el dominio persa. Como una ciudad fortificada y gloriosa de los 7 jardines colgantes de su época, ya tampoco existe. Existen ruinas y unas pocas aldeas. Pero como sistema anticristiano, como sistema antidios, sí existe. La confusión que ella genera y de la cual se deriva su nombre, porque Babilonia significa confusión. Esa confusión doctrinal sí existe. Esa contaminación espiritual que proviene de ella sí existe. Esa corrupción carnal sí existe. Bajo una forma disfrazada de cristiandad, bajo un manto de religión, en donde prevalece la
la diversión social, en donde prevalece la distracción carnal, en donde prevalece la desviación doctrinal. Eso existe en Babilonia. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aparece en Génesis y termina en Apocalipsis. Y va a ser juzgada ese sistema durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Pero como ciudad reedificada, va a ser juzgada al final de los 7 años de la gran tribulación. Esa ciudad va a caer, pero aparece en Apocalipsis. O sea que Babilonia como Jerusalén. Jerusalén también aparece en Génesis y aparece en Apocalipsis, indicando que se encuentra en todo el curso de las Sagradas Escrituras. Igualmente Babilonia. Dios, 2 ciudades opuestas. Una es la ciudad del gran rey y la otra es la ciudad del Dios de este siglo. Tengamos cuidado con Babilonia. ¿Enlaces de qué? Enlace es Babilonia. Enlace es Babilonia. Nosotros los creyentes no debemos oír enlace. No debemos ver enlace. Eso es Babilonia. Confusión, distracción, desviación de lo que Dios ha establecido aquí. Así como muchas mega iglesias, mega concentraciones, hombres asalariados. Eso emana de Babilonia. Dios no está en Babilonia. Dios tiene un lugar, pero no es Babilonia. Por eso es que la palabra dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participe de sus pecados. Dios nos manda a salir de ese movimiento anticristiano. Esas son personas que con sus labios hablan de Dios. De labio le honran, pero su corazón está lejos de Él. Dios sacó a su pueblo de Babilonia. Siempre que se habla de Babilonia y del pueblo que sale, dice, subieron. Aquí aparece varias veces el verbo subir. Versículo 3, y suba. Versículo 5, para subir. Capítulo 2, versículo 1, subieron. Indicando que espiritual, moralmente, Babilonia es un lugar bajo. Porque donde hay contaminación, donde hay corrupción, hay bajeza. Hay bajeza. Y cuando se sale de Babilonia, se sube. Cuando se va a Dios, al lugar que Dios ha escogido, donde asocia su nombre, donde Él está identificando su nombre y se asocia con un remanente, siempre se sube, se sube. Subieron de Babilonia. Subieron de Babilonia. Y el Señor nos ayude, hermanos, para no confundirnos, para no sentirnos atraídos, que somos poquitos, allá son bastantes, que somos pobres, allá son ricos. Esa es la riqueza de Babilonia. Lea Apocalipsis 17 y 18. Usted va a ver la riqueza de esta ciudad, que por años han acumulado, pero que en un solo día va a acabar y a terminar todas esas riquezas. Y habrá lamento de los mercaderes, de los que compran y vendían en Babilonia. Entonces, hermanos, vemos que Dios promueve un despertamiento. Dios es el autor. Dios es la fuente y la meta de todo despertamiento, levantamiento, restablecimiento de naturaleza espiritual. Aquí dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. Anoche oíamos acerca de que Dios iba a despertar sobre ellos su buena palabra.
La palabra de Dios causa despertamiento. Despertad, despertad, oh cristianos. Vuestro sueño funesto dejad, que el cruel enemigo nos acecha y cautivo a Babilonia nos quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron. De la noche no somos hijos ya. Somos de la luz y del día, como hemos oído, y tenemos el deber de luchar. Si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea en todos el despertador. Dios despertó el espíritu de Ciro con su buena palabra, pero también Dios despertó a algunos del pueblo. Dice el versículo 5, aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir. Dios tocó el espíritu, lo más profundo de nuestro ser, pero también lo más elevado en nuestra composición, espíritu, alma y cuerpo. Dios empezó por donde se debe empezar, el despertamiento espiritual. Y Dios en una asamblea trata con nosotros y siempre está tocando nuestro componente o elemento espiritual. Allá afuera no, allá afuera con la música y los fondos están tocando ¿qué? Nuestro elemento natural, nuestra alma. Ese es el elemento natural, emotivo, afectuoso, sentimental, que la gente llora y no sabe por qué llora. Salen llorando y no les importa después de estar en una fiesta parrandeando y amanecer bebidos o en un botiquín o en otras prácticas. Eso toca la parte natural en nosotros, pero Dios toca la parte espiritual, donde están las convicciones y aquello que nos conecta con Él. Nuestro espíritu nos conecta con Él, nos une a Él, nuestro elemento espiritual. Y allí es donde Dios toca y despierta aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir. Y subieron, salieron de Babilonia, estaban allí, pero Babilonia no estaba en ellos y salieron de allí. Una ciudad hermosa, gigantesca, a una ciudad a 4 meses de camino aproximadamente, a unos 1500 kilómetros de distancia, una ciudad destruida. ¿Qué iban a hacer allá? Si estaban dejando una ciudad construida, edificada, hermosa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero la dejaron. Porque conocieron, Dios no está aquí. Dios no está en este lugar. Ellos entendieron eso. El Salmo 137, allí estaban las trompetas y allí estaban los instrumentos de música sobre las ramas, probablemente de aquellos jardines colgantes. Eso estaba allí. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? No podían cantar. Allá no había altar para Dios, no había culto para Dios. Pero salieron, hermanos, salieron. Salgamos pues a Él, fuera de ese campamento denominacional, sectario. Salgamos a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Dios despertó. Y hubo varias etapas de este despertamiento. Si vamos al libro de Ageo, vamos a ver también que unos 20 años después de este despertamiento, Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Jesúa, el espíritu del resto del pueblo, de los príncipes. Dios los despertó cuando oyeron la palabra. Porque es la palabra, hermano, su buena palabra, lo que causa despertamiento espiritual en su pueblo. Es la palabra. ¿Cuántas veces no hemos venido a una reunión dormidos?
descuidados, a punto de caer, como dijo el salmista. Estoy a punto de caer, así dijo un salmista. Y oímos en un culto la buena palabra de Dios que nos despierta, que nos enseña lo que nosotros no vemos. Como dijo aquel joven, enséñame tú lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más. Despertó la palabra. Por eso, hermanos, que en una asamblea, la palabra es la autoridad. En una asamblea, Dios habla a través de su palabra. Es la que causa despertamiento. Es la que produce el levantamiento. Es la que promueve restablecimiento, recuperación, restauración espiritual en el pueblo de Dios. Es la palabra. La voz de Dios, como dice allí en el libro del profeta Ageo, oyeron la voz de Dios. Dios los despertó a través de su palabra. Y ellos volvieron al lugar, Es importante notar aquí en este libro cómo habla por lo menos 3 veces del lugar. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 15 dice, y les dijo, todos estos utensilios ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Capítulo 6, versículo 3 dice, en el año primero de Ciro, del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar. Versículo 5 dice la segunda parte, y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar. Y el versículo 7, deja que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. ¿Cuál lugar era ese? Vamos a comenzar desde más amplio hasta más angosto. Lugar, Israel. ¿Qué tribu de Israel? Judá. ¿Qué lugar de Judá? Jerusalén. ¿Qué lugar de Jerusalén? Había un lugar. Allí en el monte Moria. Había un lugar. Y allí estaban unos cimientos. Allí estaba una base. Porque cuando ellos regresan, en el capítulo 3, ya hemos leído, colocaron el altar sobre su base. Si nosotros entendemos que habían pasado 70 años de cautiverio y aquello fue destruido con el correr del tiempo, soplando la brisa, muchas de esas bases y cimientos quedaron tapadas con arena. Pero ellos buscaron la base, buscaron el sitio, buscaron el lugar. Lo buscaron, hermanos. Ellos no podían estar inventando, buscando otro sitio. Ellos tenían que comenzar por donde terminaron. Por aquí debemos comenzar. Aquí terminó todo. Aquí debemos comenzar. Como el hacha que se le cayó a aquel que estaba cortando un árbol. El hierro cayó. Y aquel profeta dijo, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Y le señalaron el lugar. Y hizo el milagro, hizo frotar el hacha de donde había caído. Abraham cuando dice la Biblia que él descendió a Egipto, pero dice que él después volvió por sus jornadas. ¿Y a dónde volvió? Al lugar que había edificado o había levantado su tienda cuando estaba en Betel. Entonces, él volvió al lugar de donde él había dejado la última vez su altar y su tienda, y allí volvió otra vez. Es que todo debe comenzar donde termina. Ellos fueron diligentes para buscar la base, y allí colocaron la base, temblorosos y todo, porque aquí dice, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Hay una versión que dice, a pesar de que tenían miedo de los pueblos que estaban alrededor, porque los pueblos que estaban alrededor lo estaban observando.
estaban viendo ese movimiento de parte de Dios que se estaba ocurriendo allí en Israel, y los estaban observando y ellos estaban buscando allí el fundamento, pero estaban temblorosos de los pueblos de la tierra, pero buscaron el fundamento. Fueron al lugar, buscaron el fundamento y allí colocaron el altar, y todo comenzó con el altar. Antes del templo y la estructura, comenzaron con el altar, la comunión con Dios. La comunión con Dios, los sacrificios, donde el pecado era expiado, donde el pecado, mediante una víctima, era cubierto de la vista de Dios. Porque aquí dice, para ofrecer holocaustos a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. ¿Qué era un holocausto? Todo quemado, todo para Dios, nada para mí. Tristemente, cuando vemos la historia de los reyes, ¿qué pasaba en los tiempos de Elías? ¿Qué pasó con el altar en los tiempos de Elías? Dice que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tuvo que arreglarlo. Y después cuando él se esconde, porque una mujer lo amenazó con muerte, él dice: Señor, a tus profetas han matado, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Tus altares han derribado. El altar de Dios estaba derribado. El altar de Dios estaba arruinado. Acaz, un rey de Judá, se fue a Damasco. Y resulta que en Damasco vio un modelo de altar. Y le mandó la copia a creo que era sacerdote aquí, Usías, para que le hiciera uno idéntico al que vio en Damasco. Y vino Usías y se lo hizo. Y vino él y lo tomó y lo colocó cerca del otro altar. Entonces, en un altar se iba a ofrecer sacrificio, pero en el otro altar dice que era para uso de él, para consultar en él. ¿Qué iba a consultar acá en ese otro altar? ¿Qué iba a consultar? Algo que trajo de allá de Damasco. Algo que trajo de allá de Damasco. Iba a consultar en él. Pero ellos comenzaron con el altar. Comenzaron con ahí, hermano, la comunión. El lugar en su vida para Dios. Y luego que establecen los sacrificios, entonces comienzan con el templo. Pero una vez que inician con el templo, ante esta obra divina, ante este movimiento de Dios, ocurrió una reacción satánica, porque es así. Cuando la asamblea, cuando el pueblo de Dios inicia un movimiento de avivamiento, de despertamiento, de levantamiento, de recuperación de verdades, de valores o de virtudes que se han perdido, que han quedado sepultadas, enterradas por causa del pecado y con el correr del tiempo, y Dios inicia un movimiento de lo alto, eso siempre va a provocar una reacción o respuesta satánica. Capítulo 4, oyendo los enemigos de Judá. Ahí está. Oyendo los enemigos de Judá. La cosa no se iba a quedar así quietecita. Iba a haber un movimiento satánico, una respuesta para impedir lo que Dios estaba iniciando en su pueblo. El Señor nos ayude, hermanos. Hemos oído de brillando por la ausencia, ¿verdad? Por nuestra ausencia. Cosa fácil que hace un día en la casa. ¿No es así? Cosa fácil que hace un día en la casa. Pudiendo venir, pudiendo congregarnos. Y así nos acostumbramos a quedarnos en la casa injustificadamente. Pero el día, hermanos, que despertemos,
y ya sea por la oración o por una palabra, o alguien nos llamó la atención o nos animó, o Dios trató con nosotros personalmente y decidamos volvernos a congregar con frecuencia como queremos, mire hermano, ahí es que van a salir cosas que hacer. Oposición del enemigo para impedirnos congregarnos. Va a haber una respuesta de parte del enemigo para impedir congregarnos. Por eso es que los descuidos no son buenos. Los descuidos, la tranquilidad excesiva no es buena. El Señor nos manda a esforzarnos, a congregarnos con la mayor frecuencia que podamos. Aquí ellos quisieron iniciar, hermanos, y hubo oposición, de lo cual mañana, quizás con ayuda de Dios, procuraremos entonces destacar algunos detalles de esta oposición del enemigo. Entonces esperamos pues que Él nos siga ayudando, animando, despertando, levantando, restableciendo para su gloria y honra. Amén. Amén.